Soy Ismael García Villarejo, bienvenidos al Centro de Noticias de la revista Inversión en Madrid. Nos acompaña Ralph Felder de BNY Mellon. Bienvenido, Ralph. Muchas gracias por la invitación. Nada, a ti por hacer streaming con nosotros. Os hemos llamado porque queremos hablar con vosotros una nueva temática, una temática que se está imponiendo, que al menos nos genera curiosidad en la revista, que es la de innovación en la movilidad. Además, vosotros estáis siendo pioneros ahí y creemos que vuestra opinión y vuestro análisis puede ser interesante para nuestros lectores y espectadores. Pero antes, ¿nos podrías contextualizar un poquito? ¿Nos puedes dar alguna idea que nos ayude a centrar en qué consiste la innovación en movilidad? Sí, pues de hecho es muy buena pregunta, porque cuando estamos hablando de ideas temáticas, o como en este caso un fondo que es el BNY Mellon Mobility Innovation Fund, la definición del universo en inversión es clave. Entonces, nosotros cuando miramos esta tendencia, esta temática, lo definimos quizá por un par de áreas. Primero es la parte energética, la parte de suministro de energía, la parte de cómo se usa, cómo se utiliza la energía en los vehículos al final, ¿no? Y a propósito, eso puede ser cualquier punto en el suministro de la cadena de energía. O sea, puede ser la minera que está creando el mineral que va dentro de la batería eléctrica o en el coche final que se vende al consumidor. Entonces, la parte energética. Y después, por otro lado, es la parte física del coche y todo lo que está alrededor de cómo estamos cambiando el coche para el futuro de esta innovación. Entonces, puede ser para el consumidor privado o a través de gobiernos y su legislación o también para la parte de comercio, ¿no? de camiones de comercio. O sea, realmente la clave es definir la tendencia para serlo bastante amplio, para tener diversificación, pero bastante concreto para seguir una temática. Pero Ralph, tú mismo lo estás comentando ahora, intervienen dentro de esta temática desde minería hasta incluso el despliegue de la 5G. Estamos viendo ahí como, por ejemplo, estamos informando en la revista de carencias en superconductores. Te quiero preguntar, ¿cuáles son los retos que debe afrontar la innovación en movilidad? Porque parece que son mayúsculos, insisto, desde un retraso en el 5G hasta que te falle la cadena de minería. Sí, hay varias áreas, ¿no? Entonces, me gusta la pregunta porque yo lo centraría en la tecnología, ¿no? Entonces, por un lado, el tema de la tecnología va siempre detrás de la realidad de lo que quieres llegar. Entonces, una de las cosas que tenemos es, más que reto, es el retraso en la evolución de la tecnología para llegar a ese fin donde queremos llegar. También hay la parte práctica de los retrasos en la infraestructura tecnológica, por ejemplo 5G, de cómo se instala esa infraestructura para poder llegar a evolucionar los vehículos mismos. Entonces tienes por una parte más bien el retraso de llegar a donde quieres llegar entre la tecnología actual y lo que viene en el futuro, y después el retraso en lo que es la parte tecnológica, la infraestructura física, cómo se mete, cómo se instala, y después claramente una parte tópica ahora mismo es el tema de la falta de mercancía, por ejemplo, en semiconductores, ¿no? Entonces, en un lado es la parte de tecnología en el futuro, pero por otro lado, y curiosamente, la tecnología normalmente va avanzado y va adelantado a lo que es la legislación. Entonces, otro de los retos es precisamente, y te doy un ejemplo, la idea de que con toda esta nueva información que estamos sacando de los coches, porque los coches al final se están convirtiendo en teléfonos con ruedas, esa información de dónde aparcamos, dónde comemos, dónde dormimos, dónde compramos, esa información es súper valiosa para alguien. Entonces, ¿cómo hacemos que la legislación ahí y en muchos otros pasos se aclara la realidad de este potencial de tendencia? Entonces, los retos yo los definiría y resumir, hay más evidentemente, alrededor de la tecnología, o por el retraso en llegar al futuro, o cómo se adelanta en la tecnología a lo que es la legislación. Estamos viendo que la pandemia ha impactado justamente como comentas, en el aspecto tecnológico en varios sectores. ¿Habéis definido o estáis en capacidad de vislumbrar ya cómo será o cuál es el impacto permanente, casi me atrevería a decir, de la pandemia en los planes iniciales de movilidad, de innovación en movilidad? Es otra muy buena pregunta. Y eso, curiosamente, pensarías que una idea de movilidad con la pandemia y todo el mundo encerrado
hubiera puesto ciertos retrasos sobre la evolución de la tendencia. Y curiosamente, lo que estamos viendo es que, al contrario, sí retrasó ciertas cosas, pero ha ayudado también, porque y tú lo sabes seguramente, en tu industria y en el mío hemos avanzado en la parte digital, en la parte innovación tecnológica, para prepararnos para esta pandemia, para poder comunicarnos mejor. A través de la nube, 5G, que se está evolucionando más rápido, etc. Entonces, la tecnología, más que otra cosa, se ha avanzado con más rapidez en ese contexto, y también a través de la conciencia de la población alrededor de cosas como el cambio climático, que está cambiando los hábitos de consumo en términos de abrir el potencial de comprar más coches eléctricos. O sea, sí es verdad que tendría que haber retrasado más el tema de la movilidad, pero lo que está haciendo es creando nuevas oportunidades y quizá adelantando lo que hubiera sido un futuro quizá un poco más lejano. Permíteme, Ralf, que haga una pregunta un poco impertinente, si te parece. Pero al final estamos hablando de retos, de una pandemia que todavía no está cerrada. ¿No os parece prematuro el momento para empezar a invertir en esta temática? De hecho, pensamos que es un muy buen momento para invertir. ¿Eso por qué? Te explico. Entonces, quizá incluso la pandemia lo que ha hecho es crear un punto de inflexión, ¿no? En el sentido de que, como dije antes, el desarrollo de la tecnología, la conciencia humana donde estamos, y esta idea de que al final lo que podemos hacer ahora mismo es identificar, o sea, según nuestro análisis fundamental, es un fondo de gestión activa, identificamos empresas que están empezando o a crear la tecnología ahora para facilitar esta revolución en la movilidad, o adaptar sus modelos de negocio para el futuro. Entonces, estas ideas, estas empresas que están empezando a hacer esos cambios ahora, probablemente van a ser los líderes del futuro en esta revolución. Y la clave para un inversor, y respondiendo directamente a tu pregunta, es que según nuestro análisis, este crecimiento tan radical y enorme que vamos a ver en la revolución de la movilidad probablemente aún no está del todo descontado en las valoraciones de las empresas. Por tanto, estamos empezando hablando de invertir al comienzo del viaje para muchas de esas empresas, y encima, en muchos casos, antes de que el mercado lo haya visto, y por lo tanto con un descuento. Háblame del riesgo en todo, en este caso. ¿Cómo lo estáis? Me comentabas que es gestión activa. ¿Qué ¿En qué basan los gestores las decisiones? ¿Tienen autonomía, por ejemplo, para poder construir? Entonces, la idea detrás de estos fondos temáticos, primero es identificar ese universo, como te dije antes, pero principalmente es un fondo de gestión activa, o sea, es análisis fundamental de empresas. Y entonces eso está totalmente libre en términos de zonas geográficas y sectores. El análisis fundamental significa que es un fondo que es bastante diversificado en sus sectores y en sus ideas, pero libre en temas de cómo están gestionando el riesgo. Entonces, primero tienes análisis fundamental, que destaca realmente dónde están estas ideas, si están al comienzo de su viaje, y eso lo hacemos a través de un filtro. Entonces, ese filtro es de 0 a 3. 0, que la empresa no está nada expuesta a la tendencia, y 3, que está muy expuesta a la tendencia. Nos gustan los 3, evidentemente, y los 2, pero de vez en cuando te gusta un 1, porque está al comienzo de ese viaje, no se ha visto en el mercado y estás con el potencial de todo el crecimiento. Claro, te puede meter un poquito más de curva ahí, ¿no? Eso es. Entonces, realmente es libre en el sentido de que es análisis fundamental. Lo importante de estos fondos es que sean a través de analistas de empresas, que no están enfocados únicamente en la parte tecnológica, están o en la parte de automóviles, están mirando empresas para buscar el potencial. ¿Y por qué digo eso? Porque estas tendencias a través de tecnología están no solo en movilidad, se están evolucionando enfrente de nuestros ojos, y hay que poder adaptarse constantemente a esos nuevos retos y oportunidades que están saliendo. Y según vuestro análisis, entiendo que ya tenéis evidentemente datos muy fundamentados. No sé si nos puedes compartir, dentro de todos los subsectores que formarían esta temática, cuáles están liderando el crecimiento, cuáles pueden ejercer de locomotora hasta un punto de consolidación. Te lo pongo de otra forma. Te doy un par de catalizadores que estamos viendo que están creando ideas. Primero es algo que comenté antes, que es la parte legislativa.
Entonces, lo que estamos viendo ahora mismo son muchas empresas tradicionales en la parte automovilística que están bajo enorme presión para bajar las emisiones de los coches que están fabricando y que están vendiendo al consumidor. Y además son retos bastante importantes en términos de las bajadas. Y si no llegan a esos niveles, las multas pueden ser de miles de millones de dólares. Entonces, hay una incentiva enorme para desarrollar más esa tecnología. Entonces, nos está gustando, las oportunidades se están creando a través de esa presión legislativa que viene. Y la otra cosa que como un concepto que te voy a dar es simplemente los retos demográficos que tenemos. O sea, en menos de una generación seremos unos 10.000 millones de personas en este planeta. Es la estimación que hemos visto, de los cuales 2/3 partes vivirán en zonas urbanas. Entonces, si piensas ahora mismo en tu viaje al trabajo en coche, el tiempo que pasas, la polución del coche que emite y el potencial de accidentes de tráfico que en general ahora mismo son por culpa del conductor, las opciones que nos ofrecen la tecnología para resolver esos retos, para bajar el número de coches en el mundo, bajar esas emisiones que tenemos y que el futuro sea con coches más eficaces, más seguros y más baratos, tiene que ser una opción. Entonces, estos son dos catalizadores que abren muchas puertas a oportunidades de inversión. ¿Veis oportunidades también en el transporte colectivo, en la caída de, al menos una de los grandes defensores? Vamos ahora quizá a abordar lo que es más familiar para la audiencia en general de la movilidad inteligente, que es la conducción autónoma, ¿no? Sí. Al menos los grandes defensores de esta tendencia describen una posible caída de los accidentes de tráfico tal y como los conocemos hoy. Ya veremos luego cómo acaban evolucionando. ¿Veis oportunidades ahí también para invertir y para construir continuar construyendo el fondo del que estamos hablando? De hecho, es un excelente ejemplo de lo que estuve diciendo antes, del reto de la tecnología llegando al futuro. Sí. Entonces, el futuro de realmente no tener conductores y tener esa posibilidad de meternos en el coche y seguir leyendo el periódico y que ponemos el GPS y nos lleva a donde queremos, está a unos años vista aún. El potencial de la inversión es hoy, pero que, y te doy un ejemplo, estuve escuchando, es anecdótica, estuve escuchando en la radio el otro día un anuncio hablando de un nuevo modelo de un coche, de una marca conocida, y decía, si tú tienes una avería, el coche lo que va a hacer, estás en la carretera, va a recompilar data de información de qué es el problema del coche, por qué has tenido esa avería, y va a mandar un mensaje a tu servicio de emergencia. Eso es anecdótica, algo que escuché. Entonces, la clave es, aunque esa idea de coches sin conductores está en el futuro, mucha de la tecnología necesaria se está incorporando en los coches de hoy en día. Sensores, radares, GPS avanzados. Y cada vez vamos a ver más oportunidades en esa parte. Entonces, aunque el fin está ahí, el proceso es hoy. Y nos está creando oportunidades de inversión. Rápidamente, casi una pregunta, una respuesta binaria te voy a pedir. Sí. Nos decías que es un buen momento para entrar hoy, pero ¿cuál es la duración que recomendáis o que veis para permanecer, por ejemplo, en el fondo? Fondos de inversión nunca se deberían utilizar como un efecto de trading. O sea, los analistas de gestores de fondos y especialmente los analistas de gestión activa están haciendo un análisis detallado sobre empresas pensando con 3-5 años vistas. Entonces, un fondo de inversión se debería utilizar siempre utilizando los consejos de vuestros profesionales, los profesionales de los inversores, de cómo diversificar la cartera y cómo exponer la cartera a ideas de inversión. Pero la idea de cuánto tiempo debería uno invertirse en un fondo de inversión es 3-5 años como un ciclo económico. Es lo que siempre los profesionales decimos. Este no escapa, aunque estemos hablando de innovación y de movilidad, tampoco escapa de esta característica generalizada, ¿no? De 3 a 5 años. Bueno, yo diría que dependiendo de si tenemos razón, estas ideas, la revolución de la movilidad, tiene bastante patas en términos de larga vida de lo que vemos en las oportunidades que se están creando. Pues Ralph, de BNY Mellon, muchísimas gracias por hacer streaming con nosotros. A ti, Ismael, muchas gracias. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias por el privilegio de su tiempo.